Ahora, vamos a entrar en la buenísima contradicción que hay de que si este personaje está poseído por un niño o por dos. ¿Cuáles son los personajes que podrían estar poseyendo a Golden Freddy? El primero, como ya hemos explicado, es Crying Child y el segundo es Revengeful Spirit. ¿Quién es Revengeful Spirit? Revengeful Spirit es también un espíritu del cual no se habla mucho a lo largo del juego, solo se explica que es el niño que no debió ser matado por Afton y el que no debió haber muerto, ¿no? Como que siempre se explica que este no tendría que haber fallecido. Obviamente, este personaje aparece muchas veces, ¿no? En Five Nights at Freddy's y de hecho es como el personaje que hace que todo Five Nights at Freddy's World y también Five Nights at Freddy's Custom Night ocurra, ¿no? Vamos a explicar la teoría de que los dos niños poseen a Golden Freddy y cuáles son las afirmaciones que hay detrás de que esto pueda ser así. Lo primero es que, como ya hemos explicado a lo largo de Five Nights at Freddy's, muchas de las teorías se explican con los libros de Five Nights at Freddy's y de hecho en uno de los libros se explica que en el libro específicamente también de Tiger Rock y creo que también en el de El Paciente 2048, creo que era el número, se explica que varias veces hay como una dualidad de almas, específicamente en el del paciente se explica cómo uno de los pacientes con los que se está experimentando tiene como dos personas en su cabeza, que de hecho uno es el propio personaje y otro es esta de un niño que está representado con una máscara de cocodrilo o alligator. ¿Cómo era alligator? Bueno, un alligator, no me acuerdo qué era, un reptil, y como que le persigue, y la otra es que hay una dualidad de unas IAs, ¿vale? También se explica muchas veces que el motivo por lo que podrían aparecer estas dos almas es porque cuando estamos jugando a Five Nights at Freddy's 1 nos aparece un sprite que es el jumpscare como tal de Golden Freddy y luego el sprite como tal de It's Me. Okay, I'll leave you to it. See you on the flip side. Ah, fuck you! Oh god! What the fuck? What the fuck, okay? Not okay! Obviamente la frase It's Me puede significar muchas cosas, pero lo más aceptado es que It's Me se referencie a que el espíritu de Crying Child está literalmente intentando hablar con Michael Afton, ¿no? Que sería el protagonista de este juego, y intentando decirle soy yo, soy tu hermano, ¿no? Es como lo más aceptado. Vamos a ver. Vamos a explicar el por qué. De hecho, yo no creo personalmente que Golden Freddy tenga dos niños. Esto es un poco contradictorio. Igualmente me podéis dejar vuestras opiniones en los comentarios. Ahora, lo primero de todo, la frase de It's Me no aparece siempre de la mano de Golden Freddy. De hecho, hay muchas ocasiones que pueden aparecer a la vez o hay ocasiones en las que pueden aparecer por separado y no tienen nada que ver. Puede aparecer el jumpscare de Golden Freddy y por otro lado la palabra It's Me y no tienen muchas veces nada que ver y no tienen que aparecer juntas 100%. O sea que esa teoría un poco se desbarata, aunque también digo que, como recordáis, el primer juego de Five Nights at Freddy's fue creado por Scott sin saber que esto iba a ser para tanto, etcétera, ¿no? Ahora, otra de las teorías que, como contraargumento al tema de los libros que he mencionado, es que especialmente yo creo que el tema del libro del paciente de la habitación 2048, creo que era el número, no me acuerdo bien, no es una representación de lo que puede ocurrir dentro de Golden Freddy, sino que es una explicación de Ultimate Custom Night. Es decir, que luego elaboraré mucho más esta idea cuando hablemos de Custom Night, ¿no? Pero cuando William Afton se queda dentro del traje de Springlock, ¿no? Y ocurren los acontecimientos de que William Afton se queda ahí atrapado y se queda dentro del traje poseyéndolo, ocurren los acontecimientos de Custom Night porque este, después de estar pudrido durante un tiempo, consigue reconstruirse con los cachos de los animatrónicos que él mismo había desbaratado, ¿no? Que los había hecho cachitos y se empieza como a reconstruir a sí mismo después del fuego, todo no sé qué, y ocurre Custom Night, ¿no? O sea, es un poco más tarde, ¿no? De todos esos acontecimientos, lo estoy resumiendo muy rápidamente para que lo entendáis. Luego hablaremos de Custom Night. Y obviamente al meterse piezas de los animatrónicos se acabaría metiendo también piezas de Golden Freddy, animatrónico que estaría poseído, en mi opinión, específicamente solo por Revengeful Spirit, que ocurrirían los acontecimientos de Custom Night, ¿no? Obviamente aquí se introduciría la explicación del libro del paciente de la habitación 2048, de que específicamente sería una explicación de lo que ocurrió con Custom Night. Ahora, el otro libro que he mencionado, el libro de Tiger Rock, en el que se explica un poco la dualidad de las dos IAs, realmente es una explicación de la IA que vamos a ver más adelante y que no tiene nada que ver tal. Sí que es verdad que luego a lo largo de otros libros se explica mucho también el tema de la dualidad y que hay otros animatrónicos, de hecho, que están poseídos por dos animatrónicos, pero realmente muchos de ellos no están poseídos 100% por dos animatrónicos y tienen como muchas esquinas de que no es que sean dos personas como tal, sino que como que son dos mentes. Pero bueno, estas como mis ideas principales por las que los argumentos de que esto sea, de que de Golden Freddy esté poseído por dos niños son esas. También un poco mi argumento también a favor de que Golden Freddy
Freddy no estuviese poseído por el Crying Child es que se sabe que para que se posea un animatrónico, este animatrónico tiene que de cierta forma estar en contacto con ese niño, ¿no? Y no se sabe canónicamente en ningún momento que Crying Child hubiese tenido cierto contacto cuando ya hubiese fallecido con Golden Freddy. También sí que es verdad que se explica mucho, y hay una teoría que de hecho he leído mucho, que explica que cuando Crying Child estuvo inconsciente, ¿no? Que estuvo en ese estado de coma, fue llevado a su casa, ¿no? Para vivir su vida, y también de cierta forma mucha gente cree que William Afton lo llevó a su casa para seguir experimentando con él, ¿no? Pero una de las cosas que están más aceptadas, de hecho, es que como que en ese momento, de cierta forma, como que se metiese al niño dentro del traje, lo cual es un poco raro porque tendría que significar que William sacó el traje de Golden Freddy que estaba roto y que se supone que ya tendría que tener un niño dentro, y lo llevó a su casa y lo metió otro niño más. Entonces, no hay ninguna prueba de eso. De hecho, se supone que el cuerpo de Crying Child aparece en A Midnight Motorist, que de repente como que aparece en un montículo de tierra, y se supone que ahí la gente cree que estaría enterrado el niño de Crying Child, y que obviamente pues sería un poco raro que en plan tuviese algún tipo de relación en ese sentido, ¿no? También mucha gente lo explica por el videojuego de A Midnight Motorist también, sobre todo en Later in the Night, cuando se supone que la representación de esto también hay que indagar en qué es A Midnight Motorist, ¿no? Pero vamos a dejarlo en que ya lo explicaré en otra parte del iceberg, ¿no? Pero A Midnight Motorist es la representación de la familia Afton, ¿no? Cuando ya había muerto Crying Child. Entonces se supone que mucha gente utiliza el argumento de que Golden Freddy sería el Crying Child porque se supone que vuelve a por su hermano, pero también podría ser que esto fuese el Revengeful Spirit, que le estaba intentando enseñar dónde estaba el cadáver de su hermano a Michael Afton, ¿vale? O sea que, bueno... que yo personalmente no creo que eso pasase. Ahora, es también yo lo que creo que pasó y por qué Crying Child sí que está dentro del recinto de Family Diner, ¿no? De Fredbear Family Diner. Y es que, como os he explicado, el tema de la agonía no solo puede hacer que una persona posea un animatrónico, sino que también se explora, de hecho, muchas veces en el videojuego, se explora que también como poseer sitios, ¿no? En plan, ambientes, zonas. Y obviamente, teniendo en cuenta que después de los acontecimientos que ocurrían en los minijuegos de muerte de Five Nights at Freddy's 4, con el tema de que al niño pues le perseguían y le medio torturaban dentro del sitio, es posible que el alma de Crying Child, después de haber fallecido, que de hecho también falleció en ese sitio, se quedase atrapada en Fredbear Family Diner. Y claro, obviamente el alma al quedarse ahí acabaría como poseyendo todo el sitio. Esto también se puede explicar de cierta forma con las alucinaciones de los cuadros, como que van cambiando los postes alrededor de Five Nights at Freddy's 1, y también como que cambian marionetas de papel que hay alrededor de la zona. Entonces como que sí que de hecho se podría explicar con eso, y de hecho a mí es lo que más me parece plausible, porque también se ve que el propio Crying Child con el tema de la agonía como que llegaba a poseer a su propio plushie. Entonces también me parece como una buena idea el que esto pudiese llegar a pasar, y que, como estoy explicando, en mi opinión, Golden Freddy no tiene dos niños, sino que de hecho simplemente tiene uno, que es el Revengeful Spirit, y como he explicado todo el tema del It's Me, todo eso. También, como último dato, por lo que yo creo que en plan podría ser solo el Revengeful Spirit, es el tema de que también en Hell Wanted 2, el punto del videojuego de Hell Wanted 2, o como el objetivo principal, es que tienes como que recoger una serie de muñequitos, ¿no? Que representan a los Missing Children más Puppet y Golden Freddy. Obviamente, si fuesen dos personas, se recogerían dos muñequitos de Golden Freddy, tanto de los como muñecos de acción de Golden Freddy, porque tienes que coger unos muñecos de acción, o hay otra ruta que es coger como unos muñecos voodoo, pero también son representados así. Y otra parte que añade a mi lore y a mi idea es Princess Quest. Y si recordáis, si habéis visto Princess Quest y no tenéis ni idea, ya veréis cuando lleguemos a la parte de Princess Quest. Princess Quest es un minijuego que aparece en Security Breach y en Hell Wanted 2, y creo que en Hell Wanted 1 también, o sea, como que hay varias ocasiones de tal, pero bueno, en fin. En Hell Wanted 2, cuando hacemos la misión de Princess Quest, una cosa muy importante que ocurre al final de toda la misión prácticamente es que se nos aparecen una serie de tumbas
con muñequitos que representan los animatrónicos, ¿no? Y los Missing Children, y también Golden Freddy y Puppet. Obviamente, si Golden Freddy tuviese 2 personas, habrían 2 tumbas, digo yo, que siempre es representado como solo uno. Entonces, yo creo que esto añade más a mi argumento de que posiblemente solo fuese uno, porque si no tendrían que haber 2, no se representa en ningún momento. Ahora, ¿quién está técnicamente dentro de Golden Freddy que se sepa 100%? Sería el Revengeful Spirit. No se sabe exactamente cómo acabaría el Revengeful Spirit dentro de Golden Freddy porque nunca se ha descubierto. Hay una teoría de que el traje que se ve en ese videojuego de muerte de Final Fantasy 4, cuando el niño está encerrado en una habitación y sale como una cabecita fuera de un animatrónico, se supone que podría ser debido a el propio que ese fuese el cadáver de Revengeful Spirit y que ahí ocurriese la posesión. Ahora, yo no me sigo tampoco mucho por esa teoría porque no se sabe específicamente, no se menciona en ningún momento, pero podría llegar a pasar. No sé si en ese momento o en otro momento, ¿no? Y bueno, el drama de cómo acabaría este niño en ese traje no se sabe del todo, pero sí que prácticamente está 100% confirmado que este sí que sería el que está 100% dentro de este traje. También hay una serie de teorías que creo que, si no me equivoco, cuando hablamos de Fall Fest lo mencioné, que es el tema de que hay una teoría de que el Golden Freddy, o sea, el Revengeful Spirit, no moriría en estos momentos, sino que moriría anteriormente en Fall Fest. Pero digo que esta teoría no me parece nada plausible, sobre todo por el hecho de que Golden Freddy, o sea, se sabe que por el orden de muerte que mencionaba antes de Princess Quest, moriría después de los Missing Children. O sea, sería literalmente el 5º niño que moriría a manos de William Afton. Así que está totalmente desbaratado, ¿no? Y no se sabe, pues no se sabe cómo acabó el niño dentro del traje, aunque sí que hay una referencia con cosas de agua, pero esa teoría es como un poco rara, la verdad, así que no la voy a mencionar. Además, de hecho, también uno de los motivos por los que yo creo que es 100% se comprueba también de que este solo es uno, es que cuando se ven los de Gift Life, el minijuego de muerte donde sale Puppet, cuando se le dan los pastelitos a los niños y se les pone como la cabecita de cada animatrónico, aparece un 5º niño y sale como el jumpscare de Golden Freddy. Claro, si fuesen 2 niños, tendrían que haber como 2 niños juntos, ¿no? En esa representación, y no las hay, ¿no? O sea, es como un poco raro. También hay una cosa que es el motivo sobre todo principal porque la gente piensa que Golden Freddy tiene 2 niños, que es el tema de que en el final de uno de los videojuegos, sobre todo cuando se consigue liberar las almas de los niños, que no me acuerdo exactamente qué videojuego era, que os intentaré dejar por aquí porque ahora mismo no me acuerdo cuál era, no sé si era Final Fantasy World Custom Night, Pizzeria Simulator, ya no me acuerdo, pero bueno, uno de estos. El drama es que si en uno de los finales de este juego, si se consigue liberar el alma del Golden Freddy, aparecería este con 2 ojos encendidos y no solo uno como el resto de los animatrónicos. Yo creo que eso es algo más estilístico que otra cosa. De hecho, como que en varios videojuegos se explica que el que aparezcan como los 2 ojos así amarillos, o sea, platinos, ¿no? Es como el que estuviesen poseído, pero no significa que por tener 2 ojos esté como poseído por 2 personas, ¿no? Que mucha gente lo intenta explicar así, pero bueno, yo no lo interpreto así, ¿no? O sea, es como mi teoría es esa. Si tenéis otra teoría me lo podéis dejar en los comentarios, ¿no? Y vamos a hablar de Five Nights at Freddy's World. Y nos de vuelta a Five Nights at Freddy's, de un montón de personajes que tienen un montón de controversias dentro de este juego. Vamos a hablar de Old Man Consequences. Vamos a hablar también de Circus Baby y otros acontecimientos que técnicamente ocurrirían posteriormente a Five Nights at Freddy's World. Voy a explicar una cosa que me parece muy importante mencionar del lore de Five Nights at Freddy's World. Ya empezamos directamente, sin introducir nada, sin vaselina ni nada. Hay que meterla sin vaselina. Es el drama de que Five Nights at Freddy's World técnicamente no es canon. ¿Qué explicamos y qué he dicho muchas veces cuando se dice que algo de Five Nights at Freddy's no es canon? Específicamente Five Nights at Freddy's World no es canon, pero porque no está dentro del universo como tal de Five Nights at Freddy's, sino que ocurre como en el más allá, por así decirlo. Vamos a interpretarlo como que ocurre en el más allá, aunque tiene una explicación y tal, ¿no? De hecho, hay todo un lore dentro de Five Nights at Freddy's en el que se explica el concepto del flip side, que bueno, aunque no voy a indagar mucho porque el flip side es una cosa bastante compleja y que de hecho no hay mucha información, para que lo entendáis, sería un mundo aparte de Five Nights at Freddy's donde pues están esas almas de los niños y que van las almas de las personas cuando fallecen y acaban su vida. Así que técnicamente los acontecimientos de Five Nights at Freddy's World ocurren en este flip side, aunque bueno, realmente como digo no hay mucha información sobre esto.
pero el lore de Five Nights at Freddy's es que ocurre como en una ida de olla que tuvo Scott, porque se fumó un pedazo de porro y se volvió loco, ¿no? Vamos a ir explicando, ¿no? Y también se entiende que este juego no está dentro del lore porque aparecen personajes que técnicamente dentro de Five Nights at Freddy's no existen, como por ejemplo Mr. Rainbow, que ese personaje pues obviamente no existe como tal dentro de los animatrónicos. O sea, aparecen como personajes randoms, ¿no? O sea, que no están dentro del lore, no tienen nada que ver con los animatrónicos y de hecho no aparecen en otros juegos, quitando Tom Knight. La gran mayoría no vuelve a aparecer nunca más. Por eso se entiende que no está dentro del lore por los propios animatrónicos y por obviamente los acontecimientos que vamos a ver Five Nights at Freddy's World, ¿no? Que obviamente pues como es una realidad alternativa es un poco extraño, ¿no? Pero igualmente quedaros conmigo porque de hecho este juego explica mucho lore y da mucho contexto a lo que es Five Nights at Freddy's como tal, ¿no? Y sobre todo los acontecimientos que ocurren especialmente después de Missing Children, ¿no? Todos los acontecimientos que hemos explicado de los niños desaparecidos y todo eso, ¿no? Específicamente vamos a introducir que es Five Nights at Freddy's World, ¿no? O también Five Nights at Freddy's World abreviado pues FNF World, ¿no? Es un spin-off de la propia franquicia de Five Nights at Freddy's y al igual que esta es producida también por Scott Cawthon, que hará de todos los juegos de la saga. Este es el primer juego de la franquicia que no es un juego de terror como tal, sino que es un RPG, o sea, un roleplay game, que yo de hecho los odio y también obviamente pues este juego recibió mucho odio porque no era un juego de miedo y la gente estaba acostumbrada a que Scott sacase solo juegos de miedo de Five Nights at Freddy's y este juego es como de peleas y tal así, entonces a la gente no le gustó. De hecho creo que de cierta forma en un punto Scott terminó devolviendo el dinero que había ganado con este juego por todas las críticas que recibió, aunque como explico sí que tiene mucho dentro del lore, ¿no? En este juego se pueden utilizar todos los personajes, incluso personajes nuevos dentro de la saga, para hacer sus versiones adventure y como son como versiones tiernas de esos animatrónicos, ¿no? Y como de aventuras con ellos. Este juego introduce 48 personajes nuevos y también tiene múltiples finales, múltiples dificultades y también tiene una gran banda sonora que está bastante interesante y está graciosita, ¿no? Yo también quiero introducir y dar un poco de contexto que como expliqué en el principio del iceberg, por eso era importante el tema de que os vieseis el principio del iceberg, porque si no, no lo vais a entender a este punto, es que como expliqué al principio del iceberg, Scott Cawthon es cristiano y obviamente una persona cristiana que estuviese todo el rato haciendo videojuegos de miedo y de demonios y todo eso, pues estaría un poco trastornada, por así dejarlo, ¿no? Y de hecho sí que se nota muchas veces que después de que Scott haga como bastantes juegos de terror y muy tétricos, sobre todo después de haber creado Five Nights at Freddy's 4, porque tenemos en cuenta que aunque Five Nights at Freddy's 4 hemos explicado el lore mucho antes, ¿no? De lo que pasa en Five Nights at Freddy's 4, sobre todo los videojuegos de muerte, porque todavía no nos hemos entrado en Five Nights at Freddy's 4 como tal, solo hemos explicado los videojuegos de muerte porque canónicamente ocurren antes que los eventos de Five Nights at Freddy's 4, ¿no? Vamos a explicar un poco el tema de que como él estaba todo el rato haciendo videojuegos de terror y era cristiano, pues quería hacer algo en plan divertido, porque sobre todo sus primeros juegos no eran de terror, o sea, creo que de hecho Five Nights at Freddy's era el único videojuego que había sacado que fuese de terror. Entonces decidí hacer como un videojuego que fuese como más cute, más divertido y para quitarse un poco el miedo de hacer como tantas cosas de terror y tan tétricas. Y por eso sale Five Nights at Freddy's World. Que esto es una cosa que se puede ver que muchas veces cuando Scott hace cosas de terror muy duras, luego hace un videojuego muy cute para como contrarrestar, ¿no? Ahora, como he explicado, este juego tiene mucho lore y también se hace como muchas referencias a la mordida del 83, ¿no? Sobre todo el primer diálogo que se hace nada más empieza el juego. De hecho, es un diálogo que habla sobre el final de Five Nights at Freddy's 4, ¿no? De eso que se dice de lo de yo te voy a arreglar y todo eso, y es prácticamente el mismo diálogo, ¿no? Y os dejaré por aquí el diálogo de lo que se dice. Ahora, por otro lado, este videojuego sigue y tiene de hecho varios finales, ¿no? Vamos a hablar sobre todo de los dos finales principales y luego hablamos de All Men Consequences y del final de Henry, ¿no? Que es la idea graciosita de este juego. El primer final, depende de lo que hagas, vas a tener un final u otro, ¿no? La primera historia es jugar, o sea, el primer final es jugar el juego sin más, de que tú haces lo que te dicen los personajes, te vas ahí a vivir tus batallas, ¿no? Y ya está, haces el juego de base sin ninguna complicación y ya. Luego hay otra ruta que es seguir lo que te dice un plush bear, o sea, literalmente el mismo personaje que tenía el Crying Child, exactamente el mismo, ¿no? Y también te pide cómo conseguir una serie de relojes y a lo largo de todo el mapeado y hacer como una serie de minijuegos. Obviamente, después de haber completado esas tareas, consigues el siguiente final, que también es como la misma escena del inicio del juego, pero que realmente podría ser como el juego original, ¿no? Es como la idea, ¿no? Y que te recuerda mucho a esa escena. Esto completa que el objetivo principal de este juego no solo era ser un RPG bonito y cute y divertido, sino que realmente la idea principal y el objetivo principal de este videojuego era arreglar a Crying Child. Como recordaréis, os conté que el tema de la agonía y que cuando algo poseía algo por agonía, un punto muy importante es que se olvidaba la memoria. Gran parte también de tanto Five Nights at Freddy's como de Security Log son devolver la memoria a el Crying Child, específicamente como gran parte
parte del juego se basa en intentar devolverle la memoria a este personaje y como que devolverle los recuerdos de quién es él, incluso saber dónde está su cuerpo, ¿no? Porque al final es así como se supone que el alma conseguiría descansar. Sobre todo también esto añade mucho al lore que el propio mapeado del videojuego, si se pone como del lado, o sea, en plan, visto así desde arriba, es un cerebro. Entonces se entiende que si se recuperan cada zona, pues, obviamente es porque están recubriendo el cerebro del Crying Child, ¿no? Y también un punto muy importante es que la gran mayoría de personajes que aparecen en este juego son representaciones creadas por el propio Revengeful Spirit, o sea, que los crea él mismo y que tienen muchos diálogos que tienen que ver con cosas que diría o que tienen que ver con relación de cosas de Michael Afton o de cosas que tienen relación en general con este personaje, ¿no? Ahora, otro de los finales que podemos encontrar en el videojuego es el final de Old Man Consequence. A este podemos llegar a través de meternos en una serie de bosque que podemos encontrar en una zona del mapa y obviamente vamos avanzando por el bosque como metiéndonos en glitch, literalmente, y vamos viendo poco a poco el mapa más glitcheado, más glitcheado, más glitcheado, y si sigues avanzando hasta que se deja de glitchear, encontrarás un señor que está pescando en un lago, ¿no? Aquí hay un montón de teorías de quién es el Old Man Consequences, así que vamos a hablar de quién narices es el Old Man Consequences, qué hace ahí, por qué está pescando. Y de hecho, aparte también del final de quién es este personaje, o el final del juego como tal de Five Nights at Freddy's World es que te terminas introduciendo en este lago y acabas como glitchando y te da una pantalla de final porque es como las consecuencias de un señor mayor. No has glitchado todo tanto que ahora te has quedado ahí atrapado para siempre, según dicho por el propio diálogo de este señor, y te sigues glitcheando hasta que pues te cargas el juego, ¿no? En plan, consecuencias, ¿no? O sea, se llama así, es la gracia del personaje. Ahora, este personaje es un personaje bastante complejo y de hecho recibe varias posibilidades de quién podría ser. Nada más entramos en esta zona como que de fondo se escucha un grito de alguien que técnicamente no se sabe quién es, pero que se escucha la voz de una persona gritando 3 nombres: Michael, Henry y William. Ahora, lo más acertado de hecho sobre este personaje, que también hay que decir que este personaje aparece en Custom Night también y de hecho también tiene otro final en este juego y añade más cosas, ¿no? Es el tema de que lo más aceptado de este personaje es que es Henry. Y ahora os voy a explicar por qué es lo más aceptado y luego os daré mi opinión, ¿no? Y lo que yo pienso de quién es este personaje. Como he dicho, lo más aceptado es Henry. ¿Por qué? Básicamente porque los dos canónicamente en esta parte de la historia de Five Nights at Freddy's serían hombres viejos y que han sufrido consecuencias por sus actos, específicamente porque Henry habría creado los animatrónicos con los que luego posteriormente pues William se dedicaría a pues llevar al otro barrio a niños, básicamente. Y esas son como las primeras las razones por las que se cree que es Henry, y también obviamente porque nada más entrar al lago se quitan esos 3 nombres de Henry, William y Michael. Ahora, yo personalmente no pienso que este personaje sea Henry, la verdad, y de hecho pienso que es otro de los personajes que se mencionan en esta parte, ¿no? Específicamente vamos a ir indagando en por qué yo creo eso. Una de las principales teorías, que de hecho he visto un vídeo súper elaborado de este tema, que no sé si os podéis dejar por aquí, lo malo es que está en inglés, pero bueno, si os sabéis inglés podéis verlo porque está muy interesante y de hecho es de donde he sacado esta teoría. Es que realmente el personaje de The Old Man Consequences es el mismo personaje que el Old Man, tienen prácticamente el mismo nombre solo con Consequences, ¿no? ¿Quién es el personaje de Old Man? Si sabéis, en bastantes partes de Five Nights at Freddy's aparece lo que es la Princess Quest. De hecho aparece en Hell Wanted y en Hell Wanted 2 y en Security Breach también aparece de cierta forma. En estos minijuegos de la Princess Quest, uno de los personajes que se nos introducen de hecho es el Old Man, que bueno, realmente es como una comparación y un guiño también a The Legend of Zelda, ¿no? De antes de empezar tu aventura, el Old Man te entrega una espada y te dice es muy peligroso fuera, o toma esto, ¿no? También lo gracioso es que siempre estos personajes están como medianamente relacionados con cosas de agua, ¿no? Porque el Old Man Consequences está como en un lago, ¿no? Y el Old Man está como en una cueva, que de hecho si avanzas un poco más hay como catarata, ¿no? Como un río por ahí. También una de las cosas que me parece interesantes es que este personaje se desarrolla mucho y de hecho como que primeramente aparece como un Old Man que te dice cosas que de hecho en plan como que una de sus frases es exactamente la misma que la de Old Man Consequences, o sea, literalmente tanto el Old Man como el Old Man Consequences, los dos dicen es hora de descansar.
pasar. No sé si tengo que decir que realmente posiblemente sean la misma persona, ¿no? Por otro lado, el Old Man, cuando ocurre Hello Wanted 2 y ocurre todo el tema de la Princess Quest 2, ¿no? En Old Man como que empieza a hablar como un inglés un poco roto, que de hecho eso está hecho a posta y tiene un tipo de significado. De hecho, cuando entrevistaron a los desarrolladores de Five Nights at Freddy's, han creado este juego, dijeron que había sido totalmente intencional para darle como un significado que podía ser que, pues bueno, pues como que estaba sufriendo sus consecuencias, ¿no? Ahora, por otro lado, la idea principal de quién podría ser el Old Man, ¿no? Que ya hemos visto que de hecho, en plan, como que es un personaje que aparece varias veces en otros juegos que también siguen con el tema del lore original del juego, es el tema de que mucha gente, la otra teoría que hay de que aparte de que el Old Man Consequences fuese Henry, es que Old Man Consequences fuese Michael Afton. Obviamente, porque se cree que es Michael Afton. Lo primero, porque canónicamente ya sería un hombre adulto, aparte del juego, y posiblemente las consecuencias de sus actos serían que su hermano hubiese acabado falleciendo, y también un montón de otras cosas, porque se sabe que luego posteriormente, aparte de eso, como que en gran parte Michael ayudaría a su padre con el tema de otros Missing Children y otros ida de otro barrio de niños, ¿no? O sea, tal, hasta que Michael se daría cuenta de todo y se vengaría de su padre, ¿no? Y conseguiría acabar con su vida en Pizzeria Simulator. Básicamente ese es el resumen. Ahora, aparte también porque uno de los nombres que se gritan antes de entrar al lago es Michael, pero también podría ser este personaje, ya que todos estos personajes y sobre todo el personaje de Old Man Consequences se encuentra situacionalmente, o sea, circunstancialmente, se encuentra al lado de la casa de los Afton. Como os he dicho, muchas veces los mapas de los videojuegos son representaciones de la realidad, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de que el mapa era un cerebro, pero de hecho, cuando se encuentra el mapa de Old Man Consequences, estamos en un bosque. Que si habéis visto el videojuego de A Midnight Motorist, realmente es exactamente el mismo bosque. Y de hecho, si se extiende el mapeado, aunque obviamente este mapeado está como glitcheado, podría ser exactamente el mismo bosque que se ve en A Midnight Motorist, que también de hecho se ve en Hello Wanted y que se sabe que está al lado de la casa de los Afton. De hecho, se sabe por Hello Wanted 2 que la casa de los Afton está al lado de un lago. Se sabe, entonces claro, resulta que los Man Consequences, donde está pescando en un lago, al lado de un bosque, que técnicamente ese bosque está al lado de la casa de los Afton, que se entendería que ese bosque realmente es la casa de los Afton, el lago que hay al lado. También obviamente se añade por la teoría de que obviamente esta es una representación de la mente del Crying Child y que se representan cosas que el mismo Crying Child sabía. Entonces obviamente el Crying Child sabía que había un lago en su casa, básicamente, porque sería un poco extraño que no supiese el niño que tenía un lago al lado de casa, ¿no? Y de hecho, pues también aparece el drama de que en Hello Wanted 2, en uno de los DLCs, sale como Freddy del agua, ¿no? Es como que tiene relación porque sale del agua y tal, ¿no? Ahora, siempre todo se situaría cerca de este lago. De hecho, también se sabe por el videojuego de Midnight Motorist que Michael solía escaparse mucho de casa a raíz del fallecimiento de su hermano y que muchas veces, de hecho, en la Midnight Motorist se menciona que se escapaba justo con Golden Freddy o con un traje de Spring Bonnie que bueno, luego desarrollaremos ahí, pero también se sabe que por cerca de esa zona estaría el espíritu y bueno, el cadáver como tal de su hermano, porque estaría enterrado cerca por lo que se sabe de A Midnight Motorist. Entonces de hecho podría ser que Michael se fuese a pescar cuando fuese mayor, mientras este se estuviese deshaciendo y pudriendo, fuese a ese lago, o que incluso simplemente fuese la representación de Michael en la mente de su hermano pequeño, que también es una opción porque de hecho no se sabe canónicamente si Crying Child conocería a Henry en algún momento y la representación de este sería un poco rara. Además, también para añadir a mi argumento, es que de hecho Henry sí que sale representado en Five Nights at Freddy's World y se sabe que canónicamente ese personaje es Henry, que también es la mención de Deskman, que vamos a hablar ahora mismo, pero déjenme explicar el tema de Old Man Consequences, ¿no? Que básicamente, obviamente, si ya sale el personaje representado en otra parte del juego, sería un poco raro que hubiesen como dos representaciones de exactamente el mismo personaje en la mente de un niño que realmente tampoco sabemos si conocía a Henry. Entonces posiblemente este sí que fuese el Old Man Consequences, tuviese algo más que ver con Mike, o por ejemplo incluso William, que también es otra de las teorías que se baraja, ¿no? Porque como se mencionan los tres nombres, pues una de ellas podría ser William, pero bueno, una de ellas también es eso, que podría ser William o Mike, también por el tema de que son viejos y tienen consecuencias. O puede ser una representación de las tres, o yo que sé, simplemente es una representación de algo. Lo que pasa es que mucha gente piensa que es Henry, y yo tiro de hecho más por el lado de Mike, porque ya hay una representación de Henry que es Deskman. Y diréis, ¿quién es Deskman? Bueno, se supone que dentro de una de las zonas en las que podemos
podríamos acceder dentro de Five Nights at Freddy's World, aparecería el conocido como Desman, que realmente simplemente es un sprite o una imagen de un señor sentado en un escritorio, por eso se llama Desman, no el señor del escritorio, el cual está como muy deprimido. Especialmente al principio como que simplemente nos afirma que quiere que le dejemos solo, tal no sé qué, pero posteriormente, gracias a la actualización de Halloween que tendría Five Nights at Freddy's World, que de hecho vamos a ver que las actualizaciones de Halloween de repente tienen como un montón de lore sin ningún sentido, ¿no? Es el hecho de que de repente aparecería esta actualización de Halloween, cuando entras en esta sala, en vez de aparecer el Desman normal, salen como unos ojos a la derecha, ¿no? Y aparece la voz de Circus Baby, y bueno, antes también de eso, que se me olvidó mencionar, nos cuenta Desman que él ha creado algo terrible, ¿no? Refiriéndose a Circus Baby, porque técnicamente después de Five Nights at Freddy's World sale Circus Baby. O sea, no es que realmente esté hablando de que dentro del videojuego pasa eso, sino que yo creo que de hecho era una representación del propio Scott para decir, mira, he hecho este juego, ¿no? Y que posteriormente a todo el tema de Circus Baby, que se escuche la voz de Circus Baby y todo eso, se pues acaba pegando un balasito y se nos va. Aunque bueno, aquí también digo que la representación de Desman se cree que también podría ser o tanto Henry como Scott, porque a ver, técnicamente el creador de Circus Baby, ¿no? Es Henry, pero también se puede decir que el creador como tal es Scott Cawthon, porque es el que ha hecho el videojuego, ¿no? Pero se sabe que canónicamente quien creó Circus Baby, el personaje de Baby, ¿no? Sería Henry. También hay otro personaje que también, por eso yo creo que este personaje de Desman es la representación de Henry, ya que se menciona varias veces el tema de otro personaje que se llama The Puppet Master, que ese sí que creo que es Scott Cawthon y su representación dentro del videojuego, porque él se ha metido ahí porque se quería meter. Que básicamente pues este personaje es un personaje que no aparece como tal, sino que es mencionado muchas veces en este videojuego y de hecho en otras zonas también se menciona. Es un personaje que realmente es como que mueve los hilos, ¿no? Y que por los diálogos podía entender que es como el que maquina todo, ¿no? Y que pues obviamente el que maquina todo y el creador, ¿no? El que mueve los hilos pues es Scott. Ya está. Esa es la teoría de The Puppet Master. Ahora, volvemos a la historia original de Fredbear Family Diner. Salimos de Five Nights at Freddy's World, ¿no? Porque como recuerdo esto ocurre después de la movida del 83, sí, todavía estamos en el año 83, y también a raíz de todos los acontecimientos también con los Missing Children, con todas estas cosas, pues cerrarían las pizzerías. También es verdad que también a raíz de esto, sí que lo he mencionado antes con el tema de los Missing Children, que se sabe que también William Afton estaría como experimentando con eso, y que solo se llevaría a la pizzería, bueno, a la zona de Sister Location, ¿no? Y sería ahí donde se sabe que experimentaría con los niños o experimentaría de cierta forma, luego los metería en trajes, una cosa un poco compleja, ¿no? También hacía experimento con su propio hijo Mike, ¿no? Todo eso. Volvería a abrir la pizzería, pero ya podemos hablar de 1985, que técnicamente, canónicamente son cuando ocurren los acontecimientos